¿Por qué el Estado se tiene que quedar con una porción de mi sueldo, digamos? Lo que pasa es que acá hay que entender que a lo largo de los últimos 15 años el peso del Estado en la Argentina ha aumentado fuertemente. Si uno se va a los años 90, el gasto público representaba más o menos el 30% del PBI, hoy en día está más del 40% del PBI. Obviamente, esa expansión del Estado hay gente a la cual la ha beneficiado, algunos más que otros, pero es un hecho que como sociedad, de alguna forma, tenemos que hacernos cargo de esa expansión. Y el modo más genuino es a través del aumento de la presión impositiva. Por eso hemos visto a lo largo de los últimos años un aumento muy fuerte de la presión impositiva, particularmente en ganancias, porque los parámetros de cálculo del impuesto no se han ido ajustando acorde a cómo evoluciona la inflación, acorde a cómo han evolucionado los salarios. Entonces, el impuesto a las ganancias, que en la década del 90 lo pagaba una porción bastante pequeña de los trabajadores, cada vez más trabajadores lo han ido pagando, porque en la medida en que han aumentado los sueldos, aunque sea ajustados por inflación, pero los parámetros de cálculo no cambiaron, cada vez más gente empezó a pagar impuestos a las ganancias, y no solo eso, rápidamente, en cuanto uno empezaba a pagar impuestos a las ganancias, pasaba a las alícuotas más altas, porque la idea del impuesto a las ganancias es que pague más quien más gana, pero rápidamente uno está pasando a las escalas más rápidas. Lo que se está haciendo con el proyecto actual que se aprobó es ajustar esas escalas para tratar de atenuar un poco eso. Pero, insisto, el tamaño del Estado ha aumentado y lamentablemente como sociedad tenemos que hacernos cargo de ese mayor Estado. Me comentó recién que el impuesto a las ganancias es una de las maneras en la que el Estado puede recaudar plata. ¿Cuánto puede recaudar el Estado con esta nueva ley? Bueno, el cambio que han hecho tiene un costo para el Estado de aproximadamente 50.000 millones de pesos, que es un poco más de lo que originalmente el gobierno quería con su proyecto, pero es bastante menos de lo que planteaba el proyecto de la oposición. Con lo cual, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Hay que tener en cuenta que las bajas de impuestos que el gobierno puede implementar en este momento son acotadas porque hay un déficit fiscal muy grande. Y yo creo que desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, que me parece que es muy importante lograr, predomina más el tratar de bajar el déficit fiscal frente a la baja de impuestos. Eventualmente, y eso es algo que creo que no ha entrado mucho en la discusión, lamentablemente, se podría avanzar en más bajas de impuestos, pero tendría que ir de la mano de baja de gastos también, de modo tal de no agravar la situación fiscal. En parte, este mayor costo fiscal se está financiando con un impuesto a partes al juego, y otra parte también va a ser a costa de algunos adelantos que el gobierno nacional le va a pasar a las provincias, porque las provincias, como el impuesto a las ganancias es coparticipable, ellas también ven reducidos sus ingresos.